Muy buenas noches con todos, queridos amigos y amigas de nuestro miércoles bíblico. El día de hoy vamos a hacer una oración sobre el texto del día domingo, Mateo 13, del 1 al 23, la parábola del sembrador. Salió el sembrador a sembrar. Agradecemos a Dios por este día vivido, por todas las bendiciones y gracias recibidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Continuamos con la oración inicial. Como el sembrador, queremos abrir el corazón a la escucha de la palabra de Jesús, con las palabras de San Juan Crisóstomo, para llegar a ser también nosotros oyentes, dóciles y disponibles de la palabra que salva. Haz, Señor, que escuche con atención y recuerde constantemente tu enseñanza, que la ponga en práctica con fuerza y voluntad, desprendiendo las riquezas y alejando todas las inquietudes de la vida mundana. Haz que me fortifique enteramente y me medite tus palabras, poniendo profundas raíces y purificándome de todos los atractivos mundanos. Amén. Amén. En este momentito, antes de continuar con la lectura del Evangelio, para quienes acostumbramos a tener nuestro cuaderno, nuestra memoria, vamos a escribir una palabra, una frase acerca del Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículos 1 al 23, que es la parábola del sembrador, que es un texto muy conocido para nosotros. Entonces escribimos una palabrita, una frase que recordamos acerca de este texto. Al mismo tiempo que hacemos memoria de experiencias de siembra y de cosecha. Quizá algunos de nosotros que estamos aquí presentes en esta reunión tenemos experiencia de haber sembrado, de haber cuidado y de haber cosechado. Continuamos con la lectura del Evangelio. Les invitamos a abrir nuestra mente, nuestro corazón, para recibir esta hermosa palabra. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al mar, y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y toda la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló muchas cosas en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, una parte cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Y como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. Otra cayó entre abrojos que crecieron y le ahogaron. Otra cayó en tierra buena y dio fruto. Una 100, otra 60, otra 30. El que tenga oídos, que oiga. Se le acercaron los discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les contestó: a vosotros se os ha dado a conocer los secretos del reino de los cielos, y a ellos no. Porque al que tiene se le dará, y tendrá de sobra,
y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así se cumple en ellos la profecía de Isaías. Oiréis con los oídos sin entender, miráis con los ojos sin ver, porque está embotado el corazón de este pueblo. Son duros de oído, han cerrado los ojos para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo les cure. Pero bienaventurados nuestros ojos y vuestros oídos, porque oyen. En verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y al oír lo que oís y no lo oyeron. Vosotros, pues, oíd lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa que el que escucha la palabra y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumbe. Lo sembrado entre abrojos significa que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y se quedan estéril. Lo sembrado en tierra buena significa que él escucha la palabra y la entiende. Ese da fruto y produce 100 o 60 o 30 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesús. Seguramente hemos recordado esta palabra, las palabras, las frases, las interpretaciones que cada uno de nosotros lo da. Es una experiencia cotidiana, el sembrar, el cuidar, el cosechar. Este texto está dividido en 4 partes, como podemos ver. Cuando hacemos oración con un texto, podemos resaltar o enfocarnos en algunos de los aspectos del texto. Es necesario abrir nuestra mente y nuestro corazón para que la palabra llegue a nosotros. El texto está dividido, la primera parte en la introducción, versículos del 1 al 3, la narración de la parábola concretamente. Hay una parte como intermedia, podríamos decir, en los versículos del 10 al 17, Jesús revela a la comunidad los secretos del reino, y los versículos del 18 al 23, la explicación de la parábola. Es muy bonito descubrir esta parte de la introducción, el escenario en el que se desarrolla, el espacio pedagógico de Jesús y su actitud para enseñar, para comunicar. Aparecen algunos verbos: salió de su casa, sentar, subir, hablar. Algunos sustantivos, algunos espacios simbólicos: la casa, la orilla, el mar, la barca. Expresiones: salir de su casa, salir a sembrar, orillas del mar. Esta expresión, orillas del mar,
nos recuerda justamente el espacio en donde fueron llamados los discípulos. Subir y sentarse en la barca significa ese lugar en donde Jesús enseña, el lugar de su cátedra. Y entre los oyentes tenemos una multitud. Después aparecerá, en cambio, el espacio más íntimo de Jesús con sus discípulos. ¿Qué se quiere anunciar? El anuncio de algo más profundo y misterioso, que es el reino de Dios, y se realiza por medio de parábolas. La segunda parte, que está en los versículos del 3 al 9, es propiamente la narración de la parábola. Salió un sembrador a sembrar. La primera intención de este texto, indican quienes estudian, que los protagonistas es el sembrador y la semilla. Y el objetivo es indicar que la siembra debe ser sin calcular la respuesta. Encontramos un contraste entre la pérdida de la semilla que se regó, por donde iba cayendo, y al final, en el versículo 8, el fruto abundante. Hay una especie de tristeza, de decepción, de desencanto en los versículos anteriores, en donde no se recoge fruto. Pero la parte del versículo 8, en donde el fruto es abundante, hace que se olvide la experiencia esta de la pérdida, esta experiencia negativa de la pérdida. La acción de sembrar es una técnica en Palestina, indican los estudiosos, que lanzan la semilla a voleo y luego, o lanzaban, y luego pasaban el arado. Es decir, por donde vaya cayendo. Sin embargo, esto indica también esta esperanza, digamos, entre comillas, de este mal sembrador que bota la semilla por donde vaya cayendo. Se dice que una buena cosecha estaba entre el 7 por 1 hasta el 10 por 1. Mientras que aquí encontramos una cosecha del 30, del 60, hasta el 100 por 1. Es decir, una cosecha impresionante. En el texto aparece también los diferentes tipos de tierra. Como les decía al principio, se hace más énfasis, no tanto en los tipos de tierra, que luego se hará énfasis en la explicación, porque es un texto añadido, más en la semilla y el sembrador. En cuanto a los diferentes tipos de tierra, es necesario también destacar que cada uno de nosotros puede ser la tierra dura, la zarza, las piedras y la tierra fértil. Cada uno de nosotros puede tener su momento de aridez, su momento de sequedad, su momento no propicio para producción. Al final, la gran cosecha es el señorío de Dios. Es la confianza que tenemos en la obra de Jesús. Es insistir en que debemos estar animados, que la llegada del reino es imparable, que pase lo que pase, que a pesar de las zarzas, a pesar de las piedras, a pesar del camino, el reino de Dios es posible. Esta esperanza es la que nos debe conducir en la vida, en la evangelización. La verdadera semilla es lo que hay de Dios en nosotros. Esta semilla que se derrama en todos y por todos. Y se derrama de la misma manera, por todos los espacios. Hay que reconocer que dar fruto no es hacer cosas precisamente, no es hacer obras precisamente. El fruto es ser, es
este ser que cada uno de nosotros tenemos como humanos, como hermanos, como hijos e hijas de Dios. Este fruto es dar sentido a la existencia. La semilla tiene que morir, tiene que transformarse. Este cambio es el cambio de mentalidad de quien la escucha. No es el fruto hacer tantas actividades, sino ir transformando el mundo a través de nuestro cambio en nuestros propios modos de pensar, que generan, sí, un modo de actuar. Este cambio que debe generar una nueva manera de relacionarse con Dios, consigo mismo, con los demás y con la naturaleza. El que tenga oídos, que oiga. Se insistirá mucho en el tema del ver, del mirar, del escuchar y del entender. ¿Por qué les hablas en parábolas? Frente a esta incapacidad de discernir, se hace necesario este uso del recurso de las parábolas que lo hace Jesús. El rechazo a Jesús y a su mensaje por parte de los judíos. Que estamos hablando ya en una fecha posterior. Recordemos que el Evangelio de Mateo, escrito por los años 80, en el que se está viviendo un conflicto entre los cristianos y los judíos. Los discípulos se acercan a Jesús para preguntarle que por qué les habla en parábolas. Refleja esta relación íntima que tienen ellos con Jesús. Nos centramos ahora en estas dos actitudes, el rechazo y la acogida. Viendo no ven la claridad de las obras de Jesús, todo lo que ya él había hecho. Juan Bautista le manda a preguntar, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Y él les dice, los ciegos ven, los sordos oyen y se anuncia la buena nueva. Viendo no ven, oyendo no entienden la claridad de sus palabras. El lenguaje de las parábolas nos ayuda a pensar más, a reflexionar más. Luego tenemos la otra actitud de acogida. Viendo y oyendo, entienden los misterios de Dios. Desde su corazón comprenden el plan de Dios. Al que tiene se le dará, y al que no tiene aún aquello que tiene se le quitará. Es un proverbio campesino de Galilea, un proverbio que tiene que ver con el tema económico, pero aquí se le hace una reflexión desde el punto de vista del reino de Dios. Y se llama a los discípulos dichosos porque pueden ver y escuchar. ¿Sí? Como una bienaventuranza, como otra bienaventuranza. Dichosos porque acogen el reino. Y estos dichosos son la verdadera familia de Jesús. Estos son los sencillos a quienes se les ha revelado el texto de la semana pasada. Se dice que estos versículos ya son una reflexión posterior que hizo la comunidad de Mateo. Vosotros pues escuchad la parábola del sembrador. Y se refiere justamente a la disposición de los receptores. Decíamos que el sentido original, el protagonismo era del sembrador y la semilla del reino. En cambio, en esta parte de la explicación se hace fuerza, se hace énfasis en la disposición de los receptores, en la importancia de las condiciones de la tierra. De esto depende la suerte de la semilla. Y son las diversas actitudes con que se acoge el mensaje cristiano. La explicación que hace en estos 4 tipos: escuchan, no comprenden, escuchan, acogen con gozo, pero faltan raíces. Escuchan,
pero se sofoca la semilla. Escuchan, comprenden y dan fruto. Como había dicho ya, unos el 30 por 1, el 60 por 1 y el 100 por 1. Una cosecha insospechada. Sin embargo, encontramos dos tipologías. Los que escuchan y no entienden, los que escuchan y entienden. Y este entendimiento, este conocimiento, no es a nivel intelectual, sino a nivel de sabiduría, a nivel sapiencial. La comprensión de estas situaciones es la identidad de los verdaderos discípulos. La capacidad de comprensión sapiencial es la cualidad de los verdaderos discípulos. En esta explicación se encuentra una exhortación a la comunidad para que la acogida del Evangelio no sea ahogada por las dificultades. ¿Qué puede decir hoy la parábola a la iglesia? Recordemos también que el Evangelio de San Mateo tiene un contenido eclesiológico. ¿Qué terreno presenta nuestra comunidad eclesial? A nivel personal, ¿qué disponibilidad interior y comprensión manifestamos ante la escucha de la palabra? ¿No es verdad que los peligros señalados por Jesús a sus discípulos sobre la acogida de la palabra nos toca también a nosotros hoy? Por ejemplo, la inconstancia frente a las dificultades, la negligencia, la pereza, el ansia por el futuro, las preocupaciones cotidianas. Se necesitan evangelizadores fiables, solícitos e infatigables. Estos malos sembradores que botan la semilla con la esperanza de que quien la hace crecer es Dios. Está llamada por la parábola del sembrador a no realizar una acción, selección sobre las personas o contextos sociales, donde anunciar el evangelio. Es necesario tener amplitud de miradas, dedicarse también a las situaciones que parecen imposibles, allí donde parece que no va a fructificar el evangelio. Los varios intentos de la pastoral se comparan a los 3 intentos del sembrador, que al final son recompensados con la abundancia del triple fruto. Ciertamente la palabra de Jesús germina y fructifica. Fructifica en los corazones disponibles que tienen esta apertura a su acción. Pero no se necesita desistir en el despertar del sopor, la indecisión y la dureza de oídos de muchos creyentes. El reino está sembrado, la semilla está sembrada. Le respondemos con esta oración. Señor, hoy vienes a la tierra de mi alma, dispuesto a sembrar tu mensaje en ella. Ayúdame a escucharte, a aceptar tu palabra, a configurar mi vida con ella. Concédeme ser una tierra buena que produzca fruto abundante para saber acoger y transmitir tu gracia. Jesucristo, concédeme corresponderte y ser fiel a todas las gracias que derramas en mi alma. Señor, no permitas que en mi vida se vaya ahogando la semilla de la fe. Concédeme descubrir cuáles son esas piedras, esos espinos que lo impiden crecer. Haz que me deshaga de todo lo que seca la tierra de mi alma y me impide dar frutos de oración, de apostolado y de caridad. Señor, eres el mejor sembrador. Tu jardín es mi comunidad de fe.
Planta en nosotros la semilla de tu amor y danos un corazón abierto que sea tierra fértil para recibirlo. Cultiva en nosotros valores del reino de Dios para que crezcan firmes y robustos. Jesús, danos tu luz y el agua viva de tu espíritu. Enséñanos a ayudarnos mutuamente, a cultivar nuestro jardín, a quitar las rocas y la cizaña que impiden que tu mensaje eche raíces y crezca en nosotros. Una pequeña semilla es una creación maravillosa que tiene vida dentro de sí. Señor bondadoso, solo tú sabes que brotará de este humilde comienzo. Permite que la semilla de tu evangelio florezca y dé frutos para tu reino. Señor, tu parábola del sembrador nos enseña a cada uno de nosotros los caminos de nuestra vida, la dureza del vivir cotidiano, las dificultades y los momentos de docilidad y que constituye nuestro paisaje interior. Danos la fuerza de resistir a los obstáculos que ponemos cuando sobrevienen las preocupaciones de cada día o estamos engañados por el dinero, seducidos por el placer, por las vanidades de aparentar. Amén. Amén. Contemplamos un momentito a este sembrador que sale a sembrar. Contemplamos esta semilla del reino ya sembrada desde el principio. Porque como dice el Evangelio de Juan, al principio era el Verbo y el Verbo era Dios. Contemplamos los frutos de este trabajo y de esta siembra, que es en definitiva el pan para todos, el pan de la fraternidad, el pan del amor, el pan de la solidaridad, el pan de la justicia. Que nuestra reflexión siempre se convierta en acción. Acción y compromiso. Reflexiona sobre qué cambios tienes que realizar en tu vida para permitir que la palabra sembrada dé su fruto en la vida y no ahogue la planta del reino. Permite que la palabra del Señor remueva tu tierra para que la semilla de la palabra de fruto en ti. Ponga paz tu interior, libere tu inquietud y serene en medio de las dificultades de la vida. Pueda nacer, crecer y dar buena cosecha para ti y para quienes te rodean. Ayuda a Jesús a sembrar tu palabra en la vida de alguna de las personas que conoces. Comparte con dichas personas tu propia experiencia en relación a la palabra de Dios. Ayuda a otras personas a convertir sus vidas en terreno bueno, personas acogedoras de la palabra. Sé buen sembrador para otros, ayudando a quitar todo lo que intenta anular la fuerza de la palabra y de la consistencia de las inconstancias que hacen menos eficaz su crecimiento. Oración. Señor, tu parábola de sembrador nos enseña a cada uno de nosotros los caminos de nuestra vida.
la dureza del vivir cotidiano, las dificultades y los momentos de docilidad, y que constituye nuestro paisaje interior. Todos somos muchas veces caminos pedregales y espinas, pero también tierra fértil, buena. Líbranos de la tentación de las potencias negativas que intentan anular la fuerza de tu palabra. Fortifica nuestra voluntad cuando las emociones fugitivas, inconstancias, hacen menos eficaz la seducción de su palabra. Ayúdanos a conservar el gozo que el encuentro con tu palabra sabe engendrar a nuestro corazón. Haz fuerte nuestro corazón para que en la tribulación no nos sintamos indefensos y expuestos al desánimo. Danos la fuerza de resistir a los obstáculos que ponemos a tu palabra. Cuando sobrevienen las preocupaciones del mundo o estamos engañados por el brillo del dinero, seducidos por el placer, por las vanidades de aparentar, convirtiéndonos en terreno bueno, personas acogedoras para ser capaces de ofrecer nuestro servicio a tu palabra. Amén. Amén. Terminamos dirigiéndonos a María, nuestra Madre, quien supo acoger este misterio del reino de Dios en su vida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Que esta parábola del sembrador sea útil para nuestra vida cotidiana, vida familiar, para nuestra evangelización.